¿Y si no estás perdiendo la fe? ¿Y si el problema no es tener demasiada fe o muy poca? ¿Y si lo que te pasó es simplemente esto, te dormiste? No en la cama. En la vida sigues despertando, sigues trabajando, sigues orando, sigues presente, pero por dentro algo se apagó. No fue de golpe, fue poco a poco. Fue tan silencioso que casi no notaste cuando entraste en piloto automático. ¿Recuerdas la última vez que despertaste con verdadera expectativa? No entusiasmo forzado, no optimismo de escenario. Esa sensación de que algo bueno viene, de que Dios se está moviendo, de que hoy puede ser diferente. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Quédate, porque lo que viene no es motivación, no es exigencia, es el comienzo de tu despertar. Llegaste aquí hoy, y eso ya dice mucho o no sobre tu fuerza, sobre tu hambre, incluso cansado, incluso sin sentir nada. Algo dentro de ti llegó hasta aquí, y eso no es poca cosa. Pero necesito nombrar lo que está pasando con muchas personas que están escuchando esto. Ahora porque sé que no es fácil hablar de esto, y muchos lo cargan en silencio durante años. Existe un tipo de muerte que no aparece en ningún informe médico. Es la muerte de la expectativa. Es cuando aún crees en Dios, pero ya no esperas nada de Él. No porque Él haya fallado, sino porque te cansaste de esperar. Te cansaste de orar. Te cansaste de aguardar algo que parecía nunca llegar. Y entonces tomaste una decisión silenciosa, no con palabras, con el corazón. Decidiste que esto es lo que... Ahí reduciste el tamaño de tu fe para que cupiera dentro del tamaño de tu dolor. Y la vida continúa, tú continuaste, pero en automático. Vas a trabajar, regresas, comsan, duermes, despiertas, repites, horas antes de dormir, las mismas palabras de siempre, porque es lo que se hace, no porque lo sientas, sino porque es el hábito que quedó después de que el fuego se fue. Y hay una pregunta que no haces en voz alta, pero que permanece ahí, en el fondo. ¿Cuándo fue que empecé a vivir así? No estás perdiendo la fe, estás cansado. Y eso es diferente, es completamente diferente. El cansado aún quiere, solo que no tiene fuerza para querer en voz alta. Y hoy, en este espacio, no necesitas fingir que estás bien. No necesitas tener suficiente fe. No necesitas traer una versión arreglada de ti mismo. Puedes venir como estás, porque hay una voz que atraviesa el sueño más profundo y está a punto de hablarte. Ahora, respira. Hay una palabra en el libro de Efesios que fue escrita hace 2000 años y que parece haber sido escrita esta semana. Para ti, Pablo escribió a una comunidad que se había enfriado. Personas que conocían la verdad, pero habían dejado de vivirla. Personas que creían, pero que habían entrado en un sueño espiritual tan gradual, tan silencioso, que ya ni siquiera notaban que estaban dormidas. Y él escribe en Despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y Cristo te iluminará. En Efesios, las 5:14. Quiero que escuches esto, de verdad, no como un versículo decorativo, no como una frase de calendario, sino como una dirección personal, como si Pablo supiera tu nombre, tu época, el peso específico que llevas. Ese tipo de cansancio que no sabes explicar bien. Cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? Despierta. Lo primero que necesito decirte sobre este versículo es que Pablo no estaba hablando a personas que habían abandonado la fe. No estaba hablando a quienes dieron la espalda, se rindieron o lo dejaron todo. Estaba hablando a personas que aún estaban ahí, que aún aparecían, que aún hacían las cosas correctas, que aún cumplían con los rituales, los compromisos, las responsabilidades,
pero por dentro estaban dormidas. Y necesito que entiendas qué es este sueño, porque es más traicionero que cualquier rebeldía abierta. Al menos la rebeldía es visible. El sueño, no han. El sueño parece vida normal. El sueño espiritual no parece ausencia. Aparece rutina. Parece la oración automática de siempre. Las mismas palabras, en el mismo orden, sin que el corazón esté presente. Parece la Biblia abierta sin que nada entre. Parece el domingo de siempre. Llegar, sentarse, escuchar, salir, continuar la semana exactamente igual. A la anterior parece normalidad. Y ahí está el peligro más profundo. Porque cuando nuestra espiritualidad se convierte solo en hábito, pierde el fuego sin que lo notemos. Un día te detienes, miras hacia adentro y ves que todo está técnicamente en su lugar. Los hábitos, las creencias, las prácticas, pero nada está vivo. Es como una casa con todos los muebles en su lugar, pero sin nadie viviendo en ella. ¿Cómo fue que esto te pasó? No fue de una vez. Nunca lo es. Fue una decepción que tragaste sin procesar, porque procesar duele, porque hablar de eso en voz alta exigiría admitir que esperaste y no recibiste, que oraste, y el cielo pareció guardar silencio. Y es más fácil seguir adelante, fingir que estás bien, que quedarse quieto con él. Dolor de lo que no ocurrió. Fue una oración hecha con toda la fe que tenías y nada sucedió como esperabas. Una decepción aquí en un silencio allá. Una promesa que pareció no cumplirse. Y fuiste guardando todo eso, sin espacio, para lamentarte. De verdad. Y llegó la decisión silencios a menos N, o con palabras, no con drama. Solo una serie de pequeños retrocesos acumulados. No esperar tanto, no exponerte tanto, ajustar la fe a un tamaño que duela menos. Cuando las cosas no suceden, es más fácil no esperar. Es más seguro en cuando esperas. Te expones. Cuando no esperas, no te lastimas. Y así, poco a poco, la expectativa se fue y con ella, el fuego. Pero hay algo que Pablo sabía y que necesito que escuches ahora. Con toda la atención que puedas reunir, a quien está dormido, aún está vivo. El sueño no es muerte, el sueño es un estado del que se puede despertar. Y la diferencia entre el sueño y la muerte es esta. El muerto no puede oír, el que duerme, sí. A la segunda parte del versículo dice exactamente, Esón, levántate de entre los muertos. Este es un llamado a la resurrección, no para después de morir, para ahora, para hoy, para este preciso momento en que estás escuchando esto y sintiendo, aunque sea débilmente, aunque sea de forma confusa, que algo dentro de ti quiere despertar. Y entonces viene la promesa que lo cambia todo, y Cristo te iluminará. No te iluminarás si te esfuerzas lo suficiente. No has más disciplina espiritual y la luz volverá. Cristo te iluminará. El sujeto de la acción es Él. Eso significa que el despertar no comienza con tu esfuerzo, comienza con la respuesta al llamado. No necesitas arreglarte para ser iluminado. No necesitas llegar completo. Necesitas despertar. Solo eso, y Él hace el resto. Sé que esto puede parecer demasiado simple para un dolor que ha durado años. Y tal vez tu mente esté diciendo, pero ya lo intenté, ya aquí se despertaron, y todo sigue igual. Y eso lo escucho, sin juicio. Pero cuando intentaste despertar antes, lo hiciste con tus propias fuerzas. Intentaste motivarte, crear disciplina espiritual, volver con fuerza de voluntad a los hábitos de cuando tu fe estaba más viva, porque ese es el ciclo del agotamiento espiritual. Intentamos resolver con esfuerzo lo que solo puede resolverse con entrega. La fe no es fuerza de voluntad,
espiritual. La fe es confiar en quien tiene la fuerza que tú no tienes. El despertar no es un proyecto, es una rendición. Es decir, ya no sé cómo sentir, ya no sé cómo esperar, pero estoy aquí. Y si aún hay algo que puede hacerse en mí, hazlo un despertar. Es dejar de fingir que estás bien en medio del sueño. Hay un hombre en el Evangelio de Juan que estaba junto al estanque de Betesda. 38 años esperando. 38 años viendo a otras personas ser sanadas mientras él quedaba atrás. 38 años con el mismo dolor, en el mismo lugar, con la misma esperanza que se fue secando con el tiempo, hasta que ya no sabía si era esperanza o solo el hábito de estar ahí. Jesús se acerca a él, atraviesa la multitud, pasa por todas las demás personas y va directamente a ese hombre y hace la pregunta más profunda jamás hecha. ¿Quieres ser sanado? Después de 38 años, la respuesta más honesta no era un sí lleno de fe. Era ya no sé lo que quiero. Estoy tan acostumbrado a esto que ya no sé cómo sería no tenerlo. El sueño prolongado nos roba la capacidad de imaginar el despertar. Y Jesús no reprende a ese hombre. No le exige suficiente fe. No. Demanda la respuesta correcta. Simplemente dice, levántate, toma tu camilla y anda. Haz un llamado, haz una instrucción. Y la sanidad ocurrió mientras el hombre obedecí a menos o antes. El despertar a veces comienza antes de que sientas que has despertado. A veces empieza en el acto simple e imperfecto de decir, estoy aquí, a de sentarte con Dios, incluso sin sentir nada, de orar aunque las palabras parezcan vacías, de presentarte con todo el cansancio, con toda la luz, a menos, y simplemente permanecer, porque hay alguien que ve esa decisión, que empieza a trabajar en lo que tus ojos aún no pueden ver, que empieza a calentar lo que creías frío para siempre, que empieza a mover lo que pensabas que estaba inmóvil en este momento. Ahora hay un consolador presente aquí, no como metáfora, como realidad. El espíritu que habitó en los apóstoles es el mismo que puede despertar lo que se durmió en ti. No necesita que estés en tu mejor momento para actuar. Prefiere los momentos en que ya no tienes nada que mostrar, porque es ahí donde la gracia tiene espacio para hacer gracia. De verdad, respiran despacio, deja que esto repose. No necesitas entender todo ahora. No necesitas sentir todo ahora. Solo necesitas estar aquí. Despierta, tú que duermes, y Cristo te iluminará. Cierra los ojos por un momento, no para orar, no para pensar, solo para reconocer dónde estás realmente. Y dilo mentalmente, no tiene que sonar espiritual. Estoy dormido, pero quiero despertar. Eso es suficiente, porque quien aún quiere despertar, ya está despertando. Vamos a reflexionar ahora, juntos. Necesito hacerte una pregunta que tal vez nadie te ha hecho antes, no como exigencia, como espejo que sigues esperando de Dios. No lo que sabes que deberías esperar, sino lo que realmente esperas en lo profundo, cuando el día termina y nadie está mirando, y eres solo tú mismo, sin la versión presentable que el mundo conoce. Porque hay una distancia entre lo que declaramos en la fe y lo que realmente creemos en el corazón. Y esa distancia, cuando se vuelve demasiado grande, se convierte en un vacío oscuro, donde la expectativa fue muriendo, sin funeral, sin ceremonia. A veces, sin que tú mismo lo notaras. Esperaste una restauración que no llegó como imaginabas, una mejora financiera que aún no ha llegado. Esperaste que esa relación sanara, que ese hijo regresara, que esa situación de salud mejorara. Y oraste de verdad con fe real. Y la respuesta no fue lo que pediste. Y entonces,
Sin darte cuenta, adoptaste una postura de protección. Voy a seguir creyendo, pero voy a dejar de esperar tanto, porque esperar tanto duele cuando la respuesta no llega. Sé que no es fácil hablar de esto, pero necesito decirte algo que puede ser lo más liberador que escuches. Hoy en esa decisión de dejar de esperar, no fue debilidad, fue supervivencia. Hiciste lo que pudiste con lo que tenías. No hay juicio en eso. En ninguno. El problema es que ese mecanismo de protección, que debía ser temporal, se convirtió en una morada permanente y te quedaste ahí. Y la expectativa se fue secando. Y hoy te despiertas sin saber bien qué esperas, qué sientes, qué quieres de Dios. Hay algo que quiero nombrar con cuidado. ¿Alguna vez has confundido el silencio de Dios con abandono? No es lo mismo. Y esa distinción puede cambiarlo absolutamente todo. El silencio de Dios no es ausencia, es uno de los lenguajes más profundos que Él usa con quienes ama de verdad, con quienes sabe que pueden permanecer sin respuestas inmediatas, sin el alivio fácil y rápido. Elías fue al desierto completamente agotado, pidiendo morir, diciendo que ya no podía más, después de una de las mayores victorias espirituales de su vida. Y Dios no apareció con un discurso, no envió una explicación, envió a un ángel a tocar su hombro con suavidad y decir simplemente, levántate y come. El camino es demasiado largo para ti, sin exigencia, sin sermón, solo cuidado. Eso es lo que está ocurriendo aquí ahora. El camino ha sido largo. Has cargado demasiado, en demasiado solo, demasiado en silencio. A muchos cargan esto, en silencio, durante años. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que realmente le contaste a alguien el peso que estás llevando? No el resumen pulido, el peso real, con la vergüenza y la confusión que vienen con el ané, a un amigo né, a tu pareja, a Dios, sin las palabras correctas, sin la oración organizada. Solo el peso, en bruto, tal como está, porque una de las trampas más sutiles del sueño espiritual es el aislamiento silencioso. Aprendemos a funcionar con el peso, aprendemos a sonreír con el peso, aprendemos a estar presentes con el peso, pero cargar no es lo mismo que procesar. Y procesar no es lo mismo que sanar. Tú perteneces, independientemente de cómo te sientas ahora, independientemente de cuánto te hayas olvidado de ti mismo en el cansancio. Perteneces a este camino, a este Dios que no mide tu espiritualidad por la intensidad de lo que sientes y lo que estás sintiendo, ese cansancio que no se va, esa oración que parece no subir, esa distancia que no sabes cómo nombrar. No es el final, es el punto de partida. No porque de repente vayas a encontrar una fuerza que no tienes, sino porque hay alguien que ya cargó el peso más pesado que existe y que se ofreció a compartir el tuyo. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. No vengan cuando estén bien, no vengan cuando tengan suficiente fe. Vengan cansados, vengan como están. La invitación no exige una condición previa, solo presencia. Entonces, te pregunto de nuevo, ahora con más suavidad, ¿qué necesitas soltar para poder despertar? ¿De verdad? ¿Qué expectativa frustrada sigues cargando como si fuera tu culpa? Déjalo ir. No porque sea fácil, sino porque no fuiste hecho para cargar con eso solo, y porque viene un día que no es metáfora, en el que toda lágrima será enjugada. Toda injusticia será corregida o toda pérdida será restaurada. Ambas, a ver eso. Por ahora,
La invitación es más simple en despierta. Un paso en una entrega, y lo que no logres hacer, Él lo completa. Vamos a orar. Cierra los ojos. No necesitas estar en la posición correcta. No necesitas tener las palabras correctas. No necesitas sentir nada especial antes de comenzar. Solo ven cómo estás. Con lo que tienes, Padre, aquí estoy. No con la mejor versión de mí mismo, sino con la versión que llegó hasta aquí. Oh, y menos cansada, a veces confundida, a veces sin certeza de lo que siente o de lo que quiere. Con la versión que ha estado en piloto automático por más tiempo del que quisiera admitir. Pero aquí estoy, y sé que eso ya es suficiente para ti. Señor, hoy reconozco, sin vergüenza, sin apariencia, sin la armadura espiritual que a veces me pongo para parecer que estoy bien cuando no lo estoy, que he estado viviendo en automático, que hay días en que oro sin orar, de verdad, que hago las cosas correctas sin que mi corazón esté presente en ellas, que sigo apareciendo en el trabajo, en casa, en la fe, pero por dentro me siento ausente de mí mismo, como si estuviera viendo mi propia vida, desde lejos, sin lograr entrar realmente en ella. Y no sé exactamente cuándo empezó esto, pero sé que pesa. Padre, necesito hablarte del cansancio que he llevado por tanto tiempo y del que casi no he hablado con nadie. El cansancio de esperar y no ver, de orar y despertar al día siguiente con el mismo peso, de intentar creer en lo que ya no logro sentir. El cansancio de orar y sentir que mis palabras llegan al techo y regresan. El cansancio de tener fe, pero no sentirla. De seguir haciendo lo correcto, incluso cuando por dentro ya no siento nada. No me estoy quejando, estoy siendo honesto, porque hoy entendí que ser honesto contigo es el comienzo del despertar. Que no necesitas mi versión pulida, necesitas a mí tal como estoy, con todo lo que estoy cargando. Así que te entrego este cansancio ahora. No lo voy a seguir cargando como si fuera mi responsabilidad resolverlo. No sé cómo resolverlo, pero sé que tú sí, y eso es suficiente para empezar. Señor, necesito hablarte del miedo en él. Miedo que llega en la madrugada, cuando todo está en silencio y mi mente no se detiene. El miedo que se acuesta conmigo y está ahí cuando despierto, antes incluso de que el día comience. El miedo por la salud, la mía y la de quienes amo. El miedo al diagnóstico que puede llegar sin aviso, al cuerpo que empieza a mostrar que el tiempo pasa, a la fragilidad que aumenta con los años. Pongo ese miedo aquí en tus manos, no porque vaya a desaparecer de inmediato, sino porque no me llamaste a cargarlo solo. Te entrego el miedo al futuro, las cuentas que no cierran, la sensación de que trabajo mucho y avanzo poco, la vergüenza silenciosa de necesitar y no poder pedir, la presión financiera que es real, concreta, la factura que vence y el saldo que no alcanza. Sé que lo que tengo no es por casualidad, que hay una confianza depositada en mí, y me comprometo a ser fiel con lo que tengo, mientras confío en ti por lo que aún no tengo. Ayúdame a confiar de verdad, no solo con palabras, con el corazón, con la parte de mí que aún no sabe cómo confiar sin querer controlar. Padre, necesito hablarte de las relaciones que se han enfriado, el hijo o la hija que se ha alejado, de la familia, de la fe o de ambas, y no sé qué hacer con ese dolor. Aparece en un almuerzo de domingo demasiado silencioso, en un mensaje que no llegó, en un cumpleaños que pasó sin la llamada que esperaba. Entrego esa relación, aquí no, la abandono, la entrego, porque tú amas a esa persona más
de lo que yo puedo amar, con un amor que llega donde yo no puedo llegar, que alcanza lo que mis brazos no alcanzan. Cuida de ella, por favor, cuidan. Y también te entrego el matrimonio o la relación que se enfrió sin que nadie notara cuando la soledad dentro de casa, que es un tipo de soledad muy particular y dolorosa. Las conversaciones que se apagaron, la distancia que creció poco a poco, centímetro a centímetro, hasta convertirse en un abismo que nadie sabe cómo cruzar. Tú creaste el amor, puedes restaurar lo que el tiempo y el cansancio han ido desgastando. Señor, necesito confesarte algo que he llevado por mucho tiempo. La culpa. No una culpa específica, a menos aún que también exista, sino una culpa difusa que permanece en el fondo como una niebla constante. La sensación de que debería haber hecho más, ser más, orado, más crecido, más espiritualmente. La vergüenza de estar cansado de la fe después de tantos años de camino, como si eso me descalificara, como si tú estuvieras decepcionado de mí. Y hoy escucho con claridad lo que dice sobre esto. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Recibo esto, no como un cliché, sino como una verdad que mi alma necesita oír hasta que llegue más profundo que la culpa. No estoy fuera de tu amor, nunca lo estuve, ni en los meses más secos, ni en las oraciones más vacías, ni en las noches más silenciosas. Tú no te fuiste, yo fui quien se durmió, y ahora estoy despertando. Espíritu Santo, Consolador, tú que fuiste prometido para estar presente en todo momento, en cada carga que llevamos. Venezuela, no como una experiencia emocional que puedo fabricar, sino como una presencia real que transforma lo que no puedo transformar por mí mismo. Como fuego que enciende lo que se enfrió. Renueva mi mente, no solo mis pensamientos, sino la estructura detrás de ellos. El patrón de miedo que se instaló sin que lo notara. La tendencia a imaginar lo peor cuando el silencio se prolonga. A aislarme cuando necesito hablar. A cargar en silencio lo que fue hecho para compartirse. Transforma eso. Renueva mi corazón. Devuélveme la capacidad de esperar sin herirme. De creer sin protegerme tanto. De amar con las manos abiertas. De exponerme en la fe sin calcular el riesgo de la decepción. Devuélveme el fuego, no el sentimiento, el fuego. La convicción que permanece incluso cuando el sentimiento se va. La certeza de que te estás moviendo incluso cuando no lo veo. Padre, hoy declaro, aún sin sentirlo plenamente, no soy mi cansancio, no soy mi dolor, no soy mis errores acumulados. No soy las oraciones que no salieron como esperaba. No soy el tiempo que pasé dormido. Soy alguien que fue pensado, deseado y creado con propósito. Y ese propósito no fue cancelado por mi sueño. Está esperando mi despertar. Tengo algo que nadie más tiene y tú no vas a desperdiciar eso. Declaro que viene un día en que todo lo que está roto será restaurado. Que la despedida que duele no es definitiva, que el mal tiene fecha de final, que el hogar que busco en todo en esta vida existe y está reservado para mí en el Hijo despertar, no en el sentimiento ni en la decisión. En este momento, ahora, elijo estar presente contigo, con las personas que amo, con la vida que tengo, mientras confío en que tú estás cuidando lo que aún no puedo ver. Gracias por no haber renunciado a mí mientras estaba dormido. Gracias por seguir hablando, incluso cuando yo no estaba escuchando. Gracias por este momento. Ahora, en silencio, respira profundo y lentamente. Recibe. No necesitas hacer nada. Solo deja que suceda. Amén.
Las cuentas siguen ahí. La situación que te trajo hasta aquí todavía existe. Pero tú no eres el mismo que entró aquí. Algo se reorganizó por dentro. Algo que no vas a poder explicar bien si alguien te pregunta, pero que vas a sentir en las próximas horas. Una ligereza diferente. Un silencio que no oprime. No estás perdiendo la fe. Estabas cansado. Y ahora sabes que no tienes que cargar con eso. Solo un Dios no se fue. Él estaba esperando a que despertaras. Lo que nadie más puede hacer en tu lugar. La razón específica por la que estás aquí, no en un sentido genérico, sino en uno real, profundo e insustituible. No te lo pierdas. Y antes de irte, si esta meditación tocó tu alma, escribe en los comentarios una palabra que describa lo que estás sintiendo ahora en una sola palabra. Tu palabra puede tocar a otra alma que llegó hasta aquí hoy cargando el mismo peso con el que tú llegaste. Hasta la próxima semana. No estás solo.